Bueno, vamos a ver cursores. Les voy a dejar la clase grabada. Y vamos a ver un ejemplo y les voy a dejar otros ejemplos más en el aula virtual. Con los cursores ya terminamos de ver todo lo que es manejo de procesos, de procedimientos almacenados, ¿sí? Junto con los triggers. Van a ver que les habilité en el aula virtual este documento, si lo encuentro, ¿sí? Que tiene, además de ejemplos, tiene la mayoría de los comandos, de las sentencias y comandos que pueden usar para crear un procedimiento almacenado, ¿sí? Como ustedes pueden ver, lo que hacemos en este procedimiento, en que es un cursor, es programar y controlar la devolución de un select. Entonces los cursores, en definitiva, lo que hacen es analizar las filas que me devuelve un select, ¿sí? Una instrucción select, y hacer comparaciones, modificar, almacenar los datos, ¿no? O los atributos que puedan ser modificados dentro de una variable creada dentro del mismo procedimiento almacenado y utilizarla después para rellenar otras tablas, para crear otras tablas o hacer cualquier tipo de operación. ¿Para qué me va a servir esto? Esto en conjunto con los triggers, ¿sí? Ya me permite hacer toda una programación de backend. O sea, no solamente a través de los lenguajes con los que se programa en el servidor, sino que nosotros ya estamos acelerando los procesos y asegurando la seguridad y la ejecución de cada uno de ellos dentro del motor de la base de datos. Entonces, este cursor necesita de una serie de un protocolo que se debe respetar para que el cursor funcione correctamente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es la declaración del cursor, ¿sí? Y las sentencias SQL cuyo resultado se va a recorrer, es lo que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Segundo, declarar un handler, ¿sí? O un manejador de errores. O sea, cuando se produce un error por not found, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy parecido a los manejadores de errores de Java. Y el loop, que es concretamente el cursor que va a recorrer los resultados de las filas de vuelta por el select. Y acá se va a comportar como un loop, como sucede en cualquier otro lenguaje, hasta que se cumple una condición de finalización. Entonces vamos a crear en el ejemplo del procedimiento y vamos a hacer una lista de correos. Vamos a crear el procedimiento como un procedimiento común. Vamos a darle los parámetros que necesitan, ¿sí? Y vamos a comenzar a decir o a definir cuáles van a ser las variables, el cursor y el handler. Como les dice acá el texto, dice, de no seguir el orden indicado, MySQL lanzará un error y no podrá ser compilado este procedimiento. Por eso, este protocolo, declaración de variables, cursor y handler, ¿sí? tiene que respetarse al pie de la letra. Los cursores terminan en un verdadero cuando llega al último registro del result set,
del análisis del loop. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear un listado de correos y que va a ser usado para almacenar esos correos que estuvimos viendo. Declaramos una variable, ¿sí? B corta, B alta termina, como booleana, ¿sí? Por default va a ser el false, que este va a ser la bandera, o va a ser el flag para poder terminar el loop. Declaramos la variable donde vamos a almacenar la lista de correo, donde va a ser un tipo varchar de 21.800 posiciones, ¿sí? Y vamos a declarar otra variable que va a ser el mail temporal, donde vamos a ir almacenando en forma temporal justamente los strings de los correos que vamos a ir analizando. Declaramos el cursor, ¿sí? Lo declaramos según nuestra convención que hayamos adoptado y vamos a decir que se va a llamar CR Correos, va a ser un cursor, ¿sí? Y acá comenzamos a leer el select de los correos de los aspirantes. En este caso, el select va a mencionar solamente una columna, porque es la columna que va a establecer el filtro dentro del web. El handler, ¿sí? Que es el que me va a manejar los errores, establece en verdadero la variable termina, que vamos a usar de modo de bandera para saber justamente cuando termine este loop. Entonces, se declara de esta forma, declare continue handler for SQL state en 2000. ¿sí? Este es el tiempo de demora que va a esperar en el caso de que no se produzca ningún resultado. Producido esto, va a poner la variable en verdadero para terminar. Entonces, una vez hechas las declaraciones necesarias, se van a usar el loop para recorrer los registros devueltos al abrir el cursor. Entonces, abrimos, ¿sí? El cursor, que está dado por CR Correos, vamos a recorrer el cursor. Esto lo puedo poner con el nombre que yo quiera. Lo que sí es importante que después de los dos puntos indique que es el loop. Entonces, el fetch me va a indicar, o sea, va a posicionar el cursor en cada uno de los elementos devueltos y los va a poner o los va a almacenar en la variable temporal tmp_main. Analiza, ¿sí? En el if y termina o realiza las acciones que tiene que poner. En el leave, ¿sí? Le dice que vuelva a recorrer. Seteamos la variable cursores con el concat, ¿de acuerdo? Que estamos concatenando la variable temporal con los elementos de la lista de correos. O sea, esto, acá voy almacenando el correo anterior y le voy agregando el nuevo correo, ¿sí? Separado por un punto y coma. En el end loop termina nuestro loop y cuando salimos va a producirse el close o el cierre del cursor. Entonces, en definitiva, recorremos el cursor, el fetch va almacenando los correos devueltos, ¿sí? Y en el concat lo que vamos haciendo es creando una sola variable larga, ¿de acuerdo? Con toda la lista de correos separados por punto y coma. La salida de la variable se hace con la cláusula select. Esto no es la única manera de darle salida, porque podría hacerse a través de un parámetro de salida usando una variable, pero se puede escribir directamente el select con la lista de correos
y me va a mostrar toda la lista concatenada. En el ejemplo, ¿sí?, está totalmente desarrollado. ¿Sí? Acá está todo el ejemplo completo. Lo que necesitan hacer es pasarle una lista de correos, creen una tablita con 4 o 5 correos y apliquen el cursor. Y les va a devolver justamente toda la lista armada como un solo string. En los otros ejemplos, que están por acá, están todos comentados, ¿sí? Y en todos se respetan las mismas reglas, ¿sí? Se declaran las variables, se declara el cursor, se declara el handler, se declara el loop. Y en todos, en este ejemplo, que es el que les voy a dejar, está, fíjense, línea a línea, totalmente comentado. Hay otro ejemplo más. También está totalmente comentado, ¿sí? Arrancamos, declaramos una variable, ¿sí? Declaramos un cursor, dentro del cursor se declara el select, ¿sí? Y hay un handler, que está por acá, y después tenemos el loop, ¿sí?, la ejecución del loop. ¿Sí? ¿Sí? El if, donde me va a dar la señal de salida, ¿sí? Y terminamos con el loop. Se cierra el loop, ¿sí?, y se muestra, en este caso, los totales que se almacenaron en la variable que se creó. Con esto nos vamos a terminar toda esta parte de procedimientos almacenados, y lo que vamos a hacer a posterior es, voy a armar un trabajo práctico que integre todo esto, ¿sí?, que va a ser un integrador con los triggers, cursores y los procedimientos, que se va a realizar. Vamos a trabajar sobre lo que sería el sistema de gestión de profesores. Además de ser un práctico, va a ser una actividad que se la vamos a dejar al instituto. Hay una persona que lo va a programar los formularios, toda la parte que va por arriba en PHP, y ustedes, los alumnos de tercero, van a realizar los procedimientos para flexibilizar y acelerar la programación de ese módulo que nos estaría faltando. Como nos falta tiempo, no a lo largo del año, sino que justamente ahora apareció una persona que programa mejor, lo ideal hubiese sido reprogramar todo el sistema de gestión de alumnos. Pero bueno, eso será un trabajo de esta nueva persona que ha entrado a trabajar en el instituto. Pero sí, en la parte de profesores es un trabajo que lo podemos hacer nosotros y que va a quedar, bueno, como legado de ustedes para el instituto. Nos estamos viendo.